renuncia para crear una comisión investigadora sobre actividades de espionaje clandestino en democracia. La investigadora se va a votar mañana jueves y surge a partir de lo que se conoce como Archivo Castiglioni. ¿Esto por qué? Porque es de Erma Castiglioni, que fue un coronel retirado que falleció en el año 2015, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado y subdirector del Centro de Altos Estudios Nacionales. Estos archivos en realidad es el material que se allanó en la casa luego de la muerte de Castiglione. Pero ¿qué contiene ese archivo? ¿A quiénes espió durante la democracia? ¿Y quién además lo mandó a hacer, ¿no? Esas son algunas de las preguntas que tenemos para hacer con el periodista de Brecha, Samuel Blixen, que ya está con nosotros, quien además accedió e investigó estos documentos. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, es un placer para mí. Ha sido un gusto. Investigaste igual parte de los documentos porque es una demencia la cantidad que es, ¿no? Sí, yo desearía empezar aclarando una cosita. Porque ayer el ministro Jorge Menéndez compareció al Parlamento, el ministro de Defensa compareció al Parlamento para hablar del Estado General de las Fuerzas. Y en esa larga comparecencia hubo un momento cuando estaba hablando del Estado Mayor de la Defensa, del ESMADE, en el que hizo referencia a este tema y dijo que el jefe del ESMADE y los jefes de las distintas fuerzas negaron que existiera espionaje institucional y que no había ningún archivo al respecto. Sobre eso. Nosotros en Brecha hicimos la primera publicación sobre espionaje militar en base a los informes de la historiadora Isabel Shebor y del decano de la Facultad de Humanidades, Rico. Ahí aparece, y esos informes fueron un análisis primario que hicieron sobre el archivo Castiglione. Ahí vemos, por ejemplo, la tapa, ¿no? De cuando se publica. Ahí está. Entonces, de los informes surge que hay en el Castiglione documentos militares que indican que hay espionaje sobre políticos, etc. Antes que nada, esos documentos los tienen porque allanan la casa. ¿Por qué allanan la casa? Bueno, allanan la casa porque la propia inteligencia militar, durante el ministerio de la doctora Berruti, hizo un trabajo de contrainteligencia y había detectado que Castiglione se había llevado documentos de la inteligencia militar para su casa. Claro, que él guardaba ahí en su casa archivos. Y estaban a punto de allanar o de intervenir la casa de Castiglione, los mismos militares, cuando la ministra renunció y bueno, quedó todo en la nada. Finalmente, cuando muere Castiglione, y pasan años, ahí se allana. Se allana, entre otras cosas, porque aquellos mismos que investigaron a Castiglione dijeron, si se muere, ahora sí pueden desaparecer los documentos. Entonces hubo una acción judicial que permitió incautarlos. Yo lo que quiero decir es, esa fue la primera publicación. Después yo obtuve documentos militares sobre el espionaje. Que conseguí fueron del 86, 87, 88 y 89. Blixen, le vamos a pedir que tenga ese micrófono porque hay un problemita con el estamos teniendo un problema de audio y lo tratamos de solucionar, pero a ver, Perfecto. ahora lo escuchamos muy bien. Tengo que repetir lo que... No, se escuchaba, pero con ruido. Entonces, yo conseguí esos documentos, pero lo que quiero aclarar es que esos documentos no son del archivo Castiglione. Claro. O sea, es probable que esté en el archivo Castiglione porque Castiglione lo que hacía era sacar documentos de la inteligencia. Pero estos son documentos directos de los archivos de inteligencia, más todavía. Son documentos que la doctora Berruti incautó en el cuartel del ex SIOR, ¿verdad? Cuando el armario aquel donde habían casi 1.600 rollos microfilmados. De ahí yo obtengo la información. Y los documentos que publiqué en Brecha tienen que ver no con Castiglione, sino con ese archivo. Con ese archivo. Yo presumo que en el archivo Castiglione están reproducidos. Entonces, igual es increíble que se lleve cosas para su casa y nadie diga nada, ¿no? Ahí va. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Hay una explicación razonable para que esta sea la respuesta oficial de las autoridades al ministro o le están escondiendo algo? Como dicen los políticos, ¿no? No quiero prejuzgar, pero el archivo fue encontrado institucionalmente, porque fue la ministra que ubicó ese armario. El armario fue lacrado institucionalmente y después institucionalmente se ordenó que se microfilmaran. Y de la microfilmación salieron 51 DVDs en 3 copias, uno al Ministerio de Defensa, otro al Poder Ejecutivo y otro al Archivo General de la Nación. Ahí, en esos documentos,
no hay nada que no sea institucional. Era el servicio. Bien. ¿Y qué hay en eso? Era la inteligencia, era la inteligencia del ejército, no era un organismo paramilitar que lo estuviera haciendo, No, era la claro, inteligencia del ejército. Por eso es raro que se diga que institucionalmente no hay nada, porque están ahí, están en el Archivo General de la Nación. Ahora, Ir a buscarlos nomás. La pregunta que me hacías tú, ¿qué hay en esos archivos? En esos archivos hay un índice, ¿no? Que fue elaborado y yo lo que te puedo decir son los títulos, pero hay muchísimos rollos, yo obtuve unos pocos, sobre informes de infiltrados. Hay fichas de la OCOA, hay documentos del Departamento 2 Exterior de Inteligencia, son los que operan en el exterior. Hay muchísimas fichas sobre la educación, por ejemplo. O sea, es un archivo inmenso. Ahora, para que el televidente le quede claro, ¿no? También lo destacable de esto es que hay muchos archivos que pertenecen a investigaciones en democracia, ¿no? Y a dirigentes políticos, hace 6 años, a ¿no? periodistas, a integrantes del Poder Judicial, como la fiscal Mirta Guiance. Y la operativa que se ve ahí, que se vio reflejado en los artículos de Brecha, era precisamente eso, ¿no? Lo de infiltrados, lo de contactos dentro de la inteligencia militar. Claro. ¿Cómo es esa operativa? Y además trajo algunos documentos que podemos Sí, traje unos documentos que se pueden mirar, incluso hay uno de ellos que se refiere a un informe sobre Juan Raúl Ferreira, por ejemplo, ¿no? Y hay otro sobre Marenales y hay otro sobre el PIT-CNT. O sea, los traje a modo de ejemplo. Pero ahí se espiaba durante un tiempo prolongado, ¿no? Ahí los tenemos, no se pueden ver mucho, pero sí lo que vemos es que existen. Y nosotros acabamos de comprobar que existen acá seguro. también. Bueno, pero seguro habría que ver los textos, pero sin duda estos documentos son producto de un contacto de militares con infiltrados. Claro. Los infiltrados les informaban, ¿verdad? De lo que oían o lo que veían en los lugares donde estaban infiltrados. Por ejemplo, hay un portero de un edificio que es captado por el aparato de inteligencia que tiene que investigar los movimientos de un vecino, de una persona que aparece en el apartamento vecino. O sea, no se llega ni siquiera al apartamento esta persona. Pero esta persona es un diplomático cubano. Mirá. Entonces se hace todo lo posible, por ejemplo, se hace amigo del otro portero, van a ver los partidos de fútbol juntos ahí abajo, y él mira, ¿no? Mira cuando baja, mira cuando llega, mira los bornes de teléfono. Cosas que uno se imagina o cree que en Uruguay no pasan. No pasa. ¿En qué año es esto? Eso fue en el 89, 1989. Democracia. Entonces, los informes que yo tengo refieren a eso, ¿no? Lo que el hombre informa y lo que le exigen, ¿no? Por ejemplo, en un momento le dicen, usted salga a barrer la vereda y anote el número de la chapa del auto que lo va a buscar. Entonces, con esa información ellos llaman, por ejemplo, tienen un infiltrado en la intendencia y piden los planos del apartamento. Claro. De hecho aparece, yo sé que no tiene tanto que ver, pero aparece un plano de Brecha, ¿no? De la redacción de Brecha, un porque croquis. hay varios, claro, un croquis, pero hay planos obtenidos en la intendencia, que obviamente es para entrar. Ahí está el plano de Brecha. Claro, ahí está, exactamente. Entonces, ¿dónde está señalado su Sí, es el mío, escritorio? sí, claro. Bueno, está bien. Por ejemplo, le piden a Antel que les dé si tienen un número de teléfono, que les den el abonado por la guía inversa, ¿no? A la intendencia también le piden los propietarios de los autos por las chapas que obtienen. Entonces, ¿Y esa información se facilitaba? Claro, desde totalmente. los organismos públicos también. Claro, sí, de infiltrados. De infiltrados en los organismos públicos. Ellos acceden a información que nadie accede. Había dirigentes del PIT-CNT infiltrados. Sí, había un dirigente del Partido Socialista que era de la bebida y que iba a la mesa representativa. Claro. Y ese infiltrado después se fue a La Valleja y llegó a ser presidente de la mesa política del Frente Amplio. Claro. ¿Y ahí qué hacía ese infiltrado, por ejemplo? Él informaba de todo lo que se discutía en la mesa. ¿Quién es, Samuel? Vive, ¿no? Sí, no te lo voy a decir. Preguntale a Lalo Fernández. Es decir, que puede ser una interesante... Yo no quiero mencionar nombre para no estar, digamos, identificando... Pero no, está bien, pero para que quede... Ahí va, presidente de la mesa política en La Valleja. En La Valleja. Y trabajaba para los militares. Sí. Insólito. Lo que yo puedo confirmar es que en 1989 trabajaba por los militares. Claro.
qué estaba haciendo después cuando estuvo en Minas. Fue presidente del Club de Leones, también ese es otro dato para que vos puedas seguir. En Minas lo sacaron todos. Claro, eran infiltrados que como capta la inteligencia para entrar en el drama, y por eso lo importante de la investigación es que pueden haber muchos infiltrados que sigan siendo infiltrados. Que sigan trabajando para los militares. En ese caso, sigue habiendo autonomía militar, que es lo que también hay que decir, porque de repente se paró en algún momento. Pero no podemos estar en la ignorancia de cómo son las cosas realmente, ¿no? ¿Le parece bien que se vote la convención investigadora? Sí, por supuesto. ¿Y qué le parece la oposición que apareció en los últimos meses del MPP, había de resistencia, esa resistencia? ¿No? Se entiende, yo no lo entiendo. Ellos en las discusiones previas pusieron distintos argumentos que a mis juicios son endebles. Además es muy claro quiénes son las personas objeto de espionaje. El periodista que el viernes publica es poco probable, pero un senador, un diputado, un ministro, un presidente, sí manejan información que puede ser vital para alguien. En el caso de Jorge Valle fue él mismo espiado. ¿Siendo presidente? Sí, claro, porque tenía el lío en el 2002 con el Fondo Monetario Internacional por la deuda a raíz de la crisis de los bancos, y Leonardo Costa hablaba con el diputado Barrera y ambos tenían los teléfonos pinchados. Y salió esa información. 15 años de democracia, ¿no? 20 años de democracia. Claro. O sea, te lo doy como ejemplo de que podían llegar a esos lugares. Y cada vez es más fácil. El tema es que cuando uno abre un archivo de estas características, que ha comprobado lo que investigaban, que ha comprobado la maniobra y la operativa, también se puede revelar mucha información, ¿no? Por eso digo, a veces desde la resistencia del sistema político, decir, bueno, no sé si quiero saber todo lo que me espiaron. Con respecto a los tupamaros y algunos vínculos que en su momento hay una cosa que yo tengo mi opinión, pero digo, sí, realmente nos investigan todo, ¿no? Vamos a suponer que a mí me investigaron y descubrieron que tengo un amante. Entonces alguien va a decir, no podemos decir eso porque si no tu mujer te muele a palos. Sí, pero los militares lo saben. Entonces, si los militares lo saben, y yo sé que los militares saben, lo primero que tengo que hacer es decirle a mi mujer, mirá, te engañé. O sea, es la forma de eliminar todo tipo de manipulación, porque ¿para qué quieren la información? Para manipular. Mucha información es para manipular, para presionar. Claro, pero hay secretos que son más fáciles de revelar que otros de cada uno, ¿no? Claro, bueno, no. Es decir, yo te estoy diciendo que en términos generales el ocultamiento favorece a la propia espionaje militar. Que capaz que no revela la información, pero lo usa para extorsionar. Recién decía Jorge Valle, Carlos Julio Pereira, pero también fue Tabaré Vázquez, Sereni, Sanguinetti. Yo creo que no hay, y abogados, y sindicalistas, y jueces, y fiscales. O sea, acá es una cosa importante, interesante de establecer. Los documentos que yo manejé solamente hablan de los infiltrados. No tengo la historia de qué pasó con esa información. Por ejemplo, en el caso de los cubanos, o en el caso de Mate Amargo, o de la sede central del Partido Comunista, que querían entrar de cualquier manera. Hay un informe sobre los cubanos que llaman, si piden información a Antel, y Antel les dice, el borne general de ese teléfono está en tal lado, a 5 cuadras. Entonces, a mano en el documento dice, llevar escalera. Eso me sugiere que quizá intentaron, ¿verdad? Ahora, si pincharon el teléfono o entraron en la casa, en el apartamento de ese diplomático, la información no la tengo, porque ¿cómo siguió la historia? Ese es otro informe. Ahora, ¿quién pidió todo esto? Bueno, era el departamento 3 de la Dirección General de Información de Defensa. Ahora, Brixen, ¿cabe la posibilidad de que Castiglioni y otros militares actuaran solos y sin un pedido y una autorización institucional? ¿O le parece que no es posible por el volumen del archivo y la información? Por el volumen y porque requiere mucha infraestructura. O sea, los documentos que se sabe que están en el archivo Castiglioni, para producirlos, tendría que haber un ejército de espías privados. No creo que Castiglioni lo tuviera. Lo más lógico es suponer de que él sacaba esos documentos de la inteligencia militar donde él fue jefe. ¿Puede haber más documentos escondidos en algún lado? Sí, claro. Todavía no se han... Claro, pero es interesante la pregunta, porque en este archivo del SIOR, vamos a llamar así, o el archivo Berruti, no sé cómo llamarlo,
que están los 51 DVD, hay rollos que tienen, que dice interrogatorios de detenidos. CID o COA, interrogatorio de detenidos. O sea, ahí puede haber información, es decir, que revele algunos aspectos todavía desconocidos del pasado Samuel, reciente. usted declaró que entrarle al archivo Castiglioni equivaldría a leer una biblioteca de 10.000 ejemplares, ¿es así? No, no es el archivo Castiglioni, es el otro, el archivo del SIOR. Porque son 1.900 rollos, son 51 Esto DVDs. de los 51 DVDs. Claro, y cada rollo tiene, por eso es que yo dije que había manejado unos 4.000 documentos, porque cada rollo puede tener un promedio de 1.000, entonces es una barbaridad, ¿no? Y el problema es que hay que leer. Es que hay que hacerlo, claro. ¿Y qué dice la ley sobre el espionaje en democracia? Yo creo que la Constitución nos ampara en la privacidad, en la intimidad y en la libertad de expresión. Sí. Sin intervención de la justicia no se puede hacer nada. Claro, y eso mismo. Por ejemplo, es interesante cómo operaban. Hay unos documentos que tienen que ver, que yo al principio no me daba cuenta por qué, que son allanamientos masivos. O sea, pero clandestinos, ¿no? Por ejemplo, se van con documentos de OCE y entran en un complejo habitacional. Y revisan los 120 apartamentos. No revisan, o sea, tocan y preguntan y todo lo demás. Sí, investigan. Claro, ¿y qué pasaba? Que había ocurrido lo de la tablada en Argentina. Entonces, ellos tenían informantes que le decían, en tal lugar apareció un argentino que vino hace 2 días. Entonces, inmediatamente van a ver si podía ser un fugado de Argentina por la toma de la tablada. Así que... Y eran allanamientos, o sea... Ajá. Y de repente ahí podía haber contacto con... fuerzas militares de otros países, no se sabe. Yo no lo tengo. Es decir, es de presumir que si lo hacen hay una especie de continuación de la Operación Cóndor, porque ¿para qué van a...? Es decir, la información le sirve a los argentinos, si detienen a alguien o investigan a alguien. Pero en la documentación no aparece. No está. Bien, ¿y puede dar algún avance en la investigación de los desaparecidos? Usted habla de la Chacra La Montañesa, por ejemplo. Claro, bueno, eso está precisamente en el archivo Castiglioni. Habían fotos y hay una anotación, creo que es una anotación a mano de él, que dice que había que evitar que OCE hiciera trabajos dentro de ese predio, ¿no? Ajá, así que... Claro. O sea, ¿cree que puede haber ahí información? Es decir, para por algo él pone Cosas eso, ¿no? clandestinas. Hay que recordar que Castiglioni era un individuo, era un militante, ¿verdad? Estaba en una organización que defiende a los militares presos, que tiene vínculos internacionales, ¿no? O sea que podía perfectamente estar muy preocupado de que apareciera algún cadáver que pudiera, o algunos restos que pudieran acelerar la investigación. En esos vínculos que existen, ¿el sistema político estaba ajeno a todo esto? ¿Los ministros de defensa siempre estuvieron ajenos a todo esto? ¿Puede haber alguien que tenga vínculos y que también aprovechara esa información, ¿no? Porque ya que nos metemos en esto, hay que ponerse conspirativos. No se puede descartar, pero mi opinión general es que todo esto se basa en una total autonomía de la inteligencia militar. Ajá. O sea, si hay un ministro o un presidente que dice investiguenme esto, no sé, yo lo desconozco, pero me temo que no. Que no. Me temo que es una actividad al margen de las disposiciones civiles. No sé si me explico. Sí. Es decir, hay responsabilidad en la medida que los ministros dejan hacer. O sea, alguien sube como ministro y sabe que no hay ningún control sobre la inteligencia militar. Y también es cierto que la inteligencia militar debe tener controles, pero muy sutiles, porque si no deja de ser inteligencia, deja de ser secreto, ¿verdad? Sí. Pero es necesario tener control. Claro, pero debe estar en el control de lo civil, si no empezamos a desarrollar un camino que ya sabemos que no queremos, del lugar que deben ocupar los militares, que no es el de disputar el poder. Exacto. El ejemplo es Estados Unidos. Estados Unidos tiene mecanismos parlamentarios que de alguna manera tienen un control sobre la CIA y otros organismos de inteligencia. No tienen un vedor en cada cosa que se hace. A lo mejor le pasa algo de esto también y algo se les escapa, ¿no? Por supuesto que se les escapa, por supuesto. Pero quiero decir, pero existen criterios de control de una actividad tan
tan delicada como esa, porque muy fácilmente tú te caes a la otra parte, Sí, es decir, obvio. escuchando conversaciones, interceptando teléfonos, emails, tú te puedes enterar de cosas que tienen que ver con la vida íntima de las personas y que te puede servir para otro tipo de cosas, Claro. no para la defensa del país. Exacto. Absolutamente. Samuel Blixen, muchísimas gracias. No, por gracias a acompañarnos. ustedes. Gracias, Ha sido un con placer. gusto. Momento ahora de ver cómo está el tiempo. Presenta Previsión.